Bienvenido nuevamente, aquí estamos para estudiar la primera lección de nuestro curso bíblico, Un Dios como Jesús. Así que, como sabes, ya puedes conseguir el curso bíblico, encargarlo, abajo te dejo el link de Amazon, para que lo puedas pedir y con el curso en mano o con las personas que vayas a estudiar, tú revises el curso, puedas previamente reflexionarlo, pensarlo, hacerlo, para que luego puedas compartir con otros con tu perspectiva ya formada. Así que para eso servirá hacer el curso en nuestro canal, ¿sí? Para que todos aquellos que quieran compartir este curso con otras personas. Bien, primera lección. Comenzaremos rápidamente porque la idea es que sean breves, que sean cortas, pero que te dejen con varios tips a la hora de dar este curso bíblico. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra. Agradecemos tu presencia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Señor ya está con nosotros, está acompañándonos, así que vamos a partir con la pregunta número 1. Y la pregunta dice así: ¿qué significa para ti el Evangelio? ¿Y qué significaba para los escritores bíblicos? Bien, y tenemos un versículo en el cual podremos reflexionar acerca de esto. Entonces es Romanos 1:16. Si tú puedes ir y tomar tu Biblia y buscar el texto de Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Un dato interesante que puedes aportar con quien estés estudiando este curso es que la palabra evangelio significa buenas noticias. En el hebreo, la palabra para evangelio significaba cuando un rey que había sido tirano dejaba de gobernar y ahora subía a la cabeza el rey favorito del pueblo. El rey que todos estaban contentos porque iba a traer paz a ese pueblo, a ese reino. Así se utilizaba la palabra buenas noticias y se esparcía por todo el pueblo la noticia de que había un nuevo rey a través de mensajeros. ¿Okay? Así que iban corriendo por todas partes anunciando que había triunfado el nuevo rey. En este caso, sabemos que el nuevo rey, el que tiene su potestad sobre la tierra, sobre los cielos, es Jesucristo. Sabemos que estamos bajo un reino inconmovible, un reino que está por encima su nombre de todo otro nombre. Estamos bajo el reino de Jesucristo. Así que podemos en el hebreo tener una buena noticia y en el griego también saber que son buenas noticias. Entonces, para los escritores bíblicos, el Evangelio significa buenas noticias, y como tal vez dice Pablo allí, el poder de Dios para salvación. Bien, así que si ustedes pueden dialogar acerca de todo eso, sacar más detalles del texto, pero principalmente, desde mi perspectiva, creo que el Evangelio hablaba del poder de Dios para salvación y era una buena noticia. ¿Okay? La siguiente pregunta que tenemos está relacionada. ¿Qué crees que tenía en mente Pablo cuando dijo que el Evangelio era el poder de Dios? ¿Okay? Así que, ¿qué piensan ellos que tenían en mente? ¿Qué piensas tú que tenía en mente Pablo? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves tú? Algunos textos que nos pueden dar pistas es cómo Pablo a qué se refería con el poder de Dios. 1 Corintios 1, 18 y 24, por ejemplo, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Más así los llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que tenemos la predicación de la cruz, la palabra de la cruz, que es el poder de Dios. Tenemos a Cristo, que es el poder de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo tenía en mente que el Evangelio era el poder de Dios para salvación, entendemos que en su mente estaba diciendo que el Evangelio era Jesús, que el Evangelio era la palabra de la cruz y que eso era poderoso para salvar. ¿Sí?
ahí mismo en 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y cuando leemos el versículo 4, lo que venía hablando antes Pablo, sabemos que hablaba, no me propuse saber nada entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. O sea, Pablo, cuando hablaba del Evangelio, a su mente venía Cristo. Cuando hablaba de, si hay una buena noticia que decirle al mundo, es Jesús. Y en este curso podremos conocerle más. Entonces, ¿qué creías que tenía en mente Pablo? Pues que era Cristo. Cristo estaba en el centro de su corazón y de su predicación. Él era su alegría y Él era su buena noticia. Pregunta número 3. Si el Evangelio es poder para salvación, naturalmente, ¿de quién nos salva? Y la respuesta está en Mateo 1:21. Y más que la respuesta, podrás encontrar allí una serie de reflexiones que ya vas a venir haciendo, que ya conexiones puedes ir tomando con los textos bíblicos, entendiendo que Jesús es el Evangelio, Jesús es ese poder de Dios para salvación. La pregunta es, ¿salvación de qué? Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, Jesús vino y su nombre significa la salvación de Yah. Yeshua sería la salvación de Yah. Entonces Jesús salva y salva de los pecados. Por lo que ya podemos hacernos una idea amplia que lo que es la salvación del pecado. Tú, por supuesto, puedes seguir, yo te doy un versículo, 2, pero tú puedes tomar tu Biblia y ver otros textos que para ti te hagan sentido y puedes anotarlos al margen. Pregunta número 4, justamente te va a ir guiando, este curso te puede ir guiando para ir entendiendo sistemáticamente el Evangelio. ¿Qué es pecado? Entonces, tenemos un versículo que dice directamente esto es pecado. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De alguna forma, entonces, ¿Cristo vino a salvar a las personas de la infracción a la ley o es otra cosa? Eso te lo dejo a ti para que puedas reflexionarlo y compartirlo con quien estudies este curso. Pero si podemos avanzar en la siguiente pregunta, esto viene a profundizarse más todavía. ¿Qué ley infringimos? Pregunta número 5. ¿Crees que podemos obedecerla punto por punto? Entonces, la mayoría respondería Éxodo 20. Bueno, entonces usted puede tomar su Biblia, ir a Éxodo 20 y puede leerlo con las personas que estén allí. Y si alguien no conoce la ley, nunca ha escuchado de los 10 mandamientos, lean punto por punto y reflexionen, piensen, ¿realmente esta ley se puede cumplir punto por punto? O sea, hay personas que nunca han mentido, que nunca han robado, que nunca han tenido un pensamiento, porque Cristo luego dice, todo el que mira a una mujer o la ve como objeto o la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, de alguna forma Cristo habla a fariseos que creen que han cumplido en cada punto la ley. Pero Él viene y dice, la verdad que si eso pretenden, si quieren esa norma, pues estas son las reglas. Entonces, ¿crees que podemos obedecerla punto por punto? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si se fijan, lo que hacen al leer Éxodo 20 es simplemente darse cuenta cuántos errores tienen y cuán lejos están de una norma de obediencia. Pero que la ley y guardar la ley sea la solución está lejos de ser la realidad. Romanos 3:20 dice que ningún ser humano podrá ser justificado o ser salvado guardando la ley, por lo que Cristo viene a ser la buena noticia ante esa
mala noticia, el hecho de que no se puede guardar punto por punto. Y bueno, por supuesto, abierto al diálogo en esa pregunta. Pregunta número 6, y esto es muy importante porque les invitará a reflexionarlo. ¿Crees que el amor es igual o mayor que la ley? O sea, ¿piensan que los 10 mandamientos están al mismo nivel que el amor? ¿Alguno le vendrá a la mente cuando Jesús dijo, de estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas? Pero dice, pende toda la ley y los profetas, o sea, abarca más. No es que Jesús resumió los primeros 4 en amor a Dios y los últimos 6 en amor al prójimo. Te pongo un ejemplo. El mandamiento que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni la bestia de tu prójimo, ni el buey, ni el asno. Pone a la mujer al nivel de una posesión, al nivel de algo material. No le da la dignidad que la mujer merece. Desde ese punto de vista, la ley está por debajo del nivel del amor. Otro punto de vista. Acuérdate del día sábado para santificarlo, y en ese día tu esclavo no trabajará. Pero cuando vamos a la ley del amor, encontramos que no es correcto, no está al nivel del amor someter a tu prójimo por debajo de ti. Al contrario, Cristo invita a servir a tu prójimo. O sea, la norma del amor parece estar muy por encima de la ley. De hecho, la norma del amor cumple la ley y más. Podemos, por ejemplo, tenemos dos versículos que pueden hacernos reflexionar acerca de eso. Uno es Romanos 13, del 8 al 9. Romanos 13, 8 y 9, esos son los 2 versículos, uno tras de otro, donde Pablo explica este asunto. Cuando habla de la ley, dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás. Noten que sí está hablando de los 10 mandamientos, pero dice que el amor ya abarca toda la ley. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás o cualquier otro mandamiento, incluyendo el cuarto, incluyendo los primeros 4, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el texto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, resume todo el resto de la ley y más. El amor está por encima de todo lo que pueda ser mandamiento. De hecho, porque el amor no se puede exigir. Porque, como dicen en Chile, a la fuerza no es cariño. O sea, tú no le puedes exigir a alguien, ámame, so pena de muerte, mucho menos. Entonces, la ley está muy por debajo de la norma elevadísima que es el amor. ¿Crees que el amor es igual o mayor a la ley? Número 7. ¿Crees que hay personas más buenas y dignas que otras? ¿Y a quiénes escogió salvar Jesús? ¿Crees que Jesús escogió salvar a un grupo de personas en particular? ¿Crees que hay personas que merecen más la salvación que otras o que son más buenas y dignas de la salvación que otras? Cuando tú lees Romanos 3, 9 al 23, Pablo deja claro, ¿nosotros acaso somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Eso incluye a todo el mundo. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspids hay bajo su lengua. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, o sea, hay violencia.
Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, todo esto es contra la ley, es contra el amor, la violencia. Fíjense que dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Porque nadie lo ha cumplido. Porque la ley muestra que todos han pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, fíjense que es un camino totalmente distinto. El que quiera justificarse por la ley está en un camino muy diferente del camino que puso Dios. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios es más que la ley y los profetas. Dice, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Simplemente aquí nos queda en pie Jesús. La pregunta, ¿hay personas más buenas y dignas que otras? La verdad que no. La verdad que no hay nadie más merecedor de la salvación que otro. Entonces, ¿a quiénes escogió salvar si todos eran pecadores? Bueno, 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y note lo que dice ahora, de los cuales yo soy el primero. Así que si Pablo era el mayor de los pecadores, y él era digno de la salvación de Cristo, no por sus obras, sino porque Cristo escogió salvarle, él siendo el peor, entonces todo el resto del mundo también fue escogido por Cristo para salvarlo, porque vino al mundo a salvar a los pecadores. Puede parecer redundante, pero la frase de Cristo, no ha venido a buscar justos sino a pecadores, llamar al arrepentimiento, es muy adecuada a la situación. En un lugar donde los religiosos creían que por guardar la ley, a pesar de que creían en Dios, a pesar de que hablaban de fe y hablaban de esas cosas, ellos pretendían, por guardar la ley, de alguna forma, ser más dignos que otros. Lo que Romanos dice es que no podemos juzgar a nadie porque estamos todos en la misma situación. Por más santo que alguien se crea, está al mismo nivel que el peor pecador. Entonces, 7 preguntas y la última para reflexionar. Teniendo en cuenta lo aprendido, habiendo hecho esta breve lección, aprendido algo más acerca del Evangelio, ¿cómo lees ahora este texto? Y el texto al que vamos, en nuestro primer versículo, solo que agregamos uno. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, de las buenas noticias, porque es el poder de Dios, esto es porque es Jesús y Cristo crucificado, para salvación de todo aquel que cree. O sea, el que cree, tanto el judío primeramente y también al griego. O sea, para salvación está abierta para todos, pero es para el que cree, no para el que guarda la ley. Y si alguien pretende ser justo, jamás podrá hacerlo por guardar la ley, porque el siguiente versículo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. No se revela de fe a obras, sino de fe en fe en fe. Continuamente, el camino de la justicia de Dios en el Evangelio no tiene nada que ver con nuestras obras, sino solo por la fe, la confianza en Dios, porque es lo único que nos queda para aferrarnos. Eso es en el Evangelio. Esa es la verdadera justicia. Se revela por la fe, no por las obras. Pues el justo vivirá continuamente creyendo en lo que Cristo hizo, en su salvación. Cuando alguien cae a un pozo,
Si no puede salir, no puede salir. Necesita que el Salvador lo saque. ¿Ok? Así que hasta aquí ha llegado nuestra primera lección. Te invito a que la última pregunta pueda responderla quien está estudiando. Si bien aquí te he compartido mi apreciación de instructivo, de guía, pero no tiene que ser la regla, ¿sí? Cuando tú hagas esta pregunta, puedes dejar abierto, pueden dialogar, no tiene que ser la misma conclusión mía, porque Cristo también le revelará a ellos la respuesta. ¿Ok? Así que gracias por haber estado, nos vemos en la siguiente lección, salvación en 3 tiempos.